atributo y en sí mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces la persona, nosotros como seres humanos, los modos, a eso que llamamos libertad como cosa existente, no existe. Siempre estamos determinados por leyes y no tenemos esta capacidad, digamos, de no ser impulsados a actuar de una o de otra manera dentro de las leyes naturales. Nosotros somos modos de los atributos de Dios y estamos dentro de sus leyes. Entonces dice Spinoza, yo no pongo la libertad en el libre decreto, sino en la libre necesidad. Si hay libertad, solo se puede pensar dentro de las posibilidades que las mismas leyes de la naturaleza permiten. Es importante esto porque solo así podemos comprender la libertad en el hombre y de qué manera la concibe Spinoza. Digamos que entonces la libertad está en ordenar lo que nos acontece desde una manera desde la potencia racional. Si se observa esto bien, la libertad tiene en Spinoza una línea muy clara. La única libertad que se busca es la de dejar de estar dominados por las pasiones, en tanto que son afecciones contrarias y más fuertes que la potencia del hombre, y que éstas le determinan por fuerza a actuar de una u otra manera. Se trata de una libertad emparentada con la potencia del entendimiento del alma, es decir, la libertad en el alma no es otra cosa que el ganar potencia al grado que los efectos recibidos de causas exteriores no sean tales que estemos sometidos a ellos. Contrariamente, alcanzada una mayor potencia, las pasiones podrán ser mesuradas y encausadas, es decir, alcanzada una mayor potencia racional, nosotros podemos mesurar y encauzar esas afecciones. En este sentido, se puede hablar de libertad en el hombre solo cuando éste haya moderado sus pasiones, es decir, sus afecciones pasivas, logrando ser así el agente activo de sus fuerzas o de sus fuerzas afectivas, de afecciones activas. La virtud del ser humano libre se muestra igualmente grande al evitar que al vencer peligros, dice Spinoza en su libro de la Ética, en el apartado 4. La preposición 69. Las decisiones en el hombre no son otra cosa, dice él, que el deseo mismo y varían según el efecto. En Spinoza, el hombre no nace libre, sino que llega a serlo o se libera de las pasiones que inevitablemente se dan en él. Bien, cuando el hombre ha alcanzado este amor intelectual de Dios, cuando el hombre se ha vuelto activo en su vida afectiva, cuando el hombre ha ganado una mayor representación de la existencia en el conatus, entonces el hombre ha logrado una conciencia de los afectos en sí mismo y entonces es posible ya tener una vida, digamos, de sentimientos purificados y moderados, en los cuales el alma toma conciencia de su aumento de poder y experimenta nuevos sentimientos ahora activos, es decir, sentimientos que nacen de la razón. Justamente encontramos así a un hombre que ha llegado a una conciencia de sí mismo en tanto activo, experimenta y busca su gozo y las emociones consecutivas que de esta primera afección se siguen. En este estado de conciencia, el hombre sabe que el mayor gozo está ligado al amor de Dios, por lo que Spinoza afirmará que este amor hacia Dios debe tener el mayor lugar en el alma. Es así porque se ha alcanzado el conocimiento verdadero. El hombre se ha dado cuenta o tomado conciencia que lo que le conviene es vivir de manera direccionada a los sentimientos que se desprenden del amor intelectual de Dios. El mayor gozo que pueda experimentar o que se puede experimentar, dice Spinoza, es el que viene de aquel amor intelectual con Dios. Que en tanto que el hombre se sabe unido a Dios, en tanto que el hombre se sabe unido a Dios, a un Dios infinito y perfecto, bajo una especie de eternidad. En ese sentido consiste el gozo. Así el gozo se sigue de Dios, que se sigue de Dios es un gozo que nos afecta infinita y perfectamente, dice Spinoza. Este gozo, en tanto que nace de Dios, es necesariamente eterno. Hablamos de una conciencia afectada por la esencia misma de Dios y sus atributos divinos. Es posible entonces hablar de un hombre que ha tomado conciencia de sí, de Dios y de la realidad. Un hombre que tiene una conciencia libre de las pasiones es un hombre que se muestra conforme a lo que se puede llamar conciencia con moralidad.
En el libro cuarto de la Ética, Spinoza retrata a este hombre libre o fuerte que ha llegado a tal grado de conciencia. Dice, el que vive conforme a la guía de la razón se esfuerza cuanto pueden compensar el odio, la ira, el desprecio, etcétera, estos sentimientos que surgen de la tristeza, a partir del prójimo, dice, va a compensarlos con lo contrario, es decir, con amor y con generosidad. El hombre, el más potente de los modos finitos, es libre cuando se apodera de su capacidad de obrar, o sea, cuando su conatus está determinado por ideas adecuadas de las que se derivan afecciones activas, las cuales se explican por su propia esencia alcanzada. La libertad no está vinculada a la voluntad, hemos dicho, sino a la esencia o potencia que se tiene para moderar en la mayor medida las pasiones. Llegado a lo anterior, podemos decir entonces que el hombre se encuentra en posibilidades de padecer menos a causa de las afecciones que le son contrarias y por tanto menos temerá a la muerte, dice Spinoza. Entonces solo así se puede hablar en el hombre de una conciencia moral, solo cuando ha alcanzado el conocimiento del bien y del mal, que en palabras de Spinoza refiere a lo que es útil o no a la potencia de existir. Es decir, el mal es la tristeza en tanto tenemos conciencia de ella. Es el paso a una perfección menor y viceversa. El bien es la alegría en tanto tenemos conciencia de un paso de una perfección menor a una mayor. El hombre que ha alcanzado tal grado de conciencia es un hombre libre. De este hombre libre, Spinoza delinea una radiografía del que dice que este hombre, no estando dirigido por el temor a la muerte, medita sobre la vida, desea directamente lo que es bueno. Es un hombre que sabe escoger la huida o el combate con la misma firmeza del alma. Es agradecido respecto de los otros, lo mismo que se esfuerza por hacerles el bien. Nunca obra engañando, sino siempre de buena fe. Vive conforme al derecho común, observando la regla de la vida y de la utilidad común de la ciudad. Es generoso, es un hombre que posee dicha fortaleza, no odia a nadie, ni se encoleriza, ni siente envidia, indignación o desprecio hacia persona alguna, ni tiene orgullo de ninguna clase. Esto y todo lo que concierne a la vida verdadera, o sea, que el odio debe ser vencido por el amor, diría Spinoza, y que todo aquel a quien la razón dirige desea para los demás lo que apetece para sí mismo, es decir, lo que desea para sí mismo, es decir, el mayor bien posible. Es en este bien que el hombre puede experimentar la libertad, porque liberarse es hacerlo de lo que nos daña y no de lo que nos hace sentir bien. Entre mayor es la beatitud en la que el hombre vive, mayor es su sentimiento y potencia de libertad. Es un estado correspondiente con la conciencia, una conciencia con alcance universal que está conectada con toda la realidad. Hace un momento, para no confundir, cuando digo que el hombre, no todo lo que le conviene es bueno, hay que pensarlo en términos racionales. Hay cosas que nos hacen sentir bien, pero digamos que en términos sensitivos, en términos de deseo, pero no de la racionalidad. Hay cosas que deseamos, pero que no aumentan nuestra potencia de existir. El hombre de conciencia hace aquello que le da su potencia de existir, independientemente de que le sea deleitoso o no. ¿Qué implica esto? Bueno, que Spinoza va a decir que en la medida que tengamos hombres que sean causa de sus afecciones, sus sentimientos, hombres que hayan alcanzado el tercer género de conocimiento de la intuición, hombres que se muevan a partir del amor intelectual de Dios, hombres con una potencia racionalizada, con un conatus elevado a su máxima expresión, entonces tendremos una sociedad más justa, más estable, más representativa. Digámoslo así, con hombres que buscan generar acciones sociales y personales que permitan el bien común para todos, que podría representarse entonces en una alegría, en una felicidad, en una beatitud, desde el punto de vista racional. Es decir, que haremos acciones en las que todos, como hombres, plasmemos aquellas condiciones que permitan la existencia, el buen existir. Yo espero que estos videos les ayuden
a poder comprender mejor la filosofía de Spinoza. Por supuesto, hay muchos otros temas en Spinoza que podían ser tratados. Estos me parece que son básicos para comprender su pensamiento. Pues quedo a sus órdenes. Cualquier duda, tienen ahí mi dirección de email y la plataforma para poder hacer las preguntas correspondientes y necesarias. Les agradezco.